Una de las aplicaciones que tiene el algoritmo de recorrido en anchura es que con pequeños cambios lo podemos convertir en un algoritmo que determine el camino más corto desde un nodo inicial al resto de los nodos del grafo. Así que en este algoritmo que vamos a presentar, que vamos a llamarlo el algoritmo de caminos más cortos, la pregunta que queremos contestar con ese algoritmo es cuál es el camino más corto entre un nodo inicial y el resto de los nodos del grafo. Y además de eso vamos a poder contestar la pregunta de cuál es la distancia desde el nodo inicial hasta el resto de los otros nodos del grafo. Por ejemplo, ese algoritmo nos va a ayudar a contestar que el camino más corto entre el nodo inicial B y el nodo destino C es el camino que pasa por B, F y C y que tiene distancia de 2. La estrategia va a ser la siguiente. Vamos a recorrer el grafo en anchura partiendo del nodo inicial y mientras lo hacemos vamos a llevar cuenta por medio de estos arreglos que están aquí abajo de cuánta es la distancia de cada nodo al nodo inicial. Vamos a llevar cuenta de la distancia por medio de este arreglo que tenemos aquí que hemos llamado distancia. Y además de eso vamos a llevar cuenta de cuál fue el nodo que nos llevó a visitar a otro nodo. Por ejemplo, en el caminito de ahorita, pues para llegar a C habíamos llegado a través de F. Pues eso es lo que significa este otro arreglo. El arreglo que hemos llamado previo. Va a contener el nodo que nos llevó a visitar a cada otro nodo. Parte de la estrategia es que cuando visitemos un nodo, vamos a actualizar la distancia de ese nodo a 1 más que la distancia que el nodo que nos llevó a visitarlo. Así que si por ejemplo estamos visitando a H y llegamos a H a través de C y C tenía distancia de 2, pues entonces la distancia de H va a ser 3. Comenzamos inicializando el arreglo de las distancias todo a negativo 1. Este arreglo nos va a ayudar también a llevar cuenta de cuáles nodos son los que hemos visitado. Durante este algoritmo, un negativo 1 en el arreglo de distancia simboliza que ese nodo no ha sido visitado. Además, creamos una fila llamada Q, que inicialmente está vacía, y esa es la fila que vamos a necesitar para llevar cuenta del recorrido en anchura. Comenzamos el recorrido en anchura visitando el nodo inicial, que para propósitos de este ejemplo es el nodo B, y actualizamos a 0 su distancia en el arreglo de distancia. Poner 0 en el arreglo de distancias para el nodo B nos sirve para indicar dos cosas. Número 1, que el nodo fue visitado, y número 2, que su distancia desde el nodo inicial es 0. Ahora visitamos los nodos vecinos de B. Aquellos nodos que no hayan sido visitados. Los nodos vecinos de B que no hayan sido visitados. Comenzamos visitando el nodo A. Le actualizamos la distancia a 1 más que la distancia de B. ¿Verdad? 1 más 0, 1. Esa es la distancia del nodo A. Además, registramos en el arreglo de los previos el hecho de que B fue el nodo previo a visitar a A. El nodo que nos llevó a visitar A fue B, así que esa es la entrada en el arreglo de los previos. El recorrido en anchura también nos requiere que añadamos el nodo A la fila Q. Hacemos lo mismo con el próximo vecino de B que no ha sido recorrido, que es el nodo E. Actualizamos su distancia a 1, que es 1 más que la distancia de B, ¿verdad? 0 más 1, 1. Registramos que B fue el nodo previo y añadimos a E a la fila. Hacemos lo mismo con F, actualizamos su distancia a 1, escribimos B en el arreglo de los previos y añadimos el nodo F a la fila. Ya con eso hemos recorrido todos los nodos vecinos de B. Ahora el recorrido en anchura nos dice que mientras haya nodos en la fila Q, vamos a mirar el nodo del frente de la fila y vamos a visitar sus vecinos que no hayan sido visitados. Cuando hayamos terminado de visitar los nodos vecinos de A en este caso,
retiramos a A del frente de la fila. Vamos a comenzar a hacer eso. Tenemos a A en el frente de la fila y sus dos vecinos que no han sido visitados son D y G. Vamos a comenzar visitando a D. Actualizamos la distancia de D a 1 más que la distancia que tenía A. 1 más 1, 2. Y escribimos en el arreglo de los previos que A fue el nodo que nos llevó a visitar a D. Además de eso, añadimos a D en la fila Q. Visitamos el próximo vecino de A que no había sido visitado, G, actualizamos su distancia a 2, escribimos que A fue el nodo que nos llevó a visitarlo y añadimos a G a la fila. Ya con eso hemos terminado de visitar los vecinos de A, así que retiramos a de la fila. Nos queda al frente de la fila el nodo E y nos tocaría visitar los vecinos de E que no hayan sido visitados. Sin embargo, si miramos a E, tanto B y G ya fueron visitados, así que simplemente retiramos a E de la fila. Ahora nos queda F al frente de la fila, nos toca visitar sus vecinos que no hayan sido visitados. En este caso el vecino de F que no ha sido visitado es C. Actualizamos a C. En C acabamos de actualizar la distancia, ¿verdad? La distancia dijimos que le íbamos a actualizar a 1 más que la distancia del nodo que nos llevó hasta C. F fue el que nos llevó hasta C, así que 1 más 1, la distancia es 2. Y escribimos que el nodo F fue el que nos llevó a visitar a C. Ya con eso hemos terminado de visitar los vecinos de F, por lo tanto removemos a F de la fila. Nos queda D al frente de la fila ahora. Sin embargo, todos los vecinos de D han sido visitados, por lo tanto solamente las removemos del frente de la fila. Ahora queda G al frente de la fila, la misma situación. Sus vecinos ya han sido visitados, por lo tanto simplemente las removemos. Ahora nos queda C al frente de la fila y nos tocaría visitar los vecinos de C que no hayan sido visitados. En este caso el único es H. Visitamos a H, actualizamos su distancia, ¿verdad? En este caso 1 más que la distancia de C, que era 2, 2 más 1, 3. Y escribimos la letra C en el arreglo de previo para indicar que C fue el nodo que nos llevó a visitar a H. Ya con eso hemos terminado de visitar los vecinos de C, así que removemos a C de la fila. Nos queda H al frente de la fila, todos los vecinos de H han sido visitados, por lo tanto removemos a H. Y con eso hemos terminado de recorrer el nodo, el grafo completo. Y entonces al final del recorrido, en el arreglo de distancias, están las distancias de cada uno de los nodos con relación al nodo inicial. B tiene distancia de 0, A tiene distancia de 1, E tiene distancia de 1 y así por el estilo. Además, tenemos información de los previos, de los nodos que nos llevaron a visitar a cada uno de los otros nodos en el arreglo de los previos. Utilizando esa información que tenemos en ese arreglo, podemos deducir cuál fue el camino más corto desde B hasta cualquier otro nodo. Para saber el camino más corto, utilizando la información que tenemos en el arreglo de los previos, usamos ese arreglo y lo que hacemos es que reconstruimos en reversa la secuencia de los nodos previos que nos llevó hasta el nodo destino. Ejemplo, si quisiéramos saber cuál es el camino más corto entre B y G y queremos obtener esa información de lo que fuimos actualizando durante el recorrido, comenzamos mirando el nodo previo del nodo destino. En este caso fue A. Por lo tanto, eso nos asegura de que... Me adelanté. Eso nos asegura que el nodo A formó parte del camino que nos llevó desde B hasta G. Si repetimos eso mismo con el nodo A, es decir, miramos su arreglo de previo, vemos que el nodo que nos llevó a A fue B. Por lo tanto, hemos completado, mirando el arreglo de previo, recorriéndolo como quien dice en reversa, hemos completado cuál fue el camino que nos llevó desde el nodo inicial hasta el nodo que nos interesaba.
El camino B a G es el camino más corto entre B y G. Aquí podemos ver una versión del algoritmo que acabamos de ilustrar. Es una versión modificada del algoritmo que presenta Nijhoff. Podemos ver que como input a ese algoritmo de camino más corto recibimos el nodo origen y el nodo destino. Y como salida vamos a dar output al camino más corto entre el nodo origen y el nodo destino. El primer paso de ese algoritmo es inicializar los arreglos de distancia y de previos, como vimos en la ilustración hace unos momentos, e inicializar la fila Q. Aquí podemos ver donde se vuelve o donde se actualiza a 0 la distancia del nodo origen y donde se enfila el nodo origen. Y entonces entramos en un loop del que no salimos mientras no se vacíe la fila, y en cada vuelta de ese loop miramos el nodo del frente de la fila, y para cada uno de los vecinos de ese nodo que está al frente de la fila, si no ha sido visitado, actualizamos su distancia a uno más que el nodo que nos llevó a visitarlo, y actualizamos el nodo de previo escribiendo el nodo que nos llevó a visitar a ese nodo, y ponemos, luego de visitar a ese nodo, lo ponemos en la fila y removemos el nodo que estaba al frente de la fila. Con eso, básicamente este loop lo que hace es que va llenando esos dos arreglos de distancia y de previos. Al completar ese loop, ya hemos terminado el recorrido en anchura. Entonces lo que nos falta es recrear cuál fue el camino más corto entre el nodo origen y el nodo destino. Esta primera condición, lo que estamos verificando es si en realidad pues pudimos llegar al nodo destino. Si no hubiésemos podido llegar al nodo destino, entonces su distancia sería todavía negativo 1, indicando que no lo hemos visitado. Si por otro lado pues la distancia fue algo distinto de negativo 1, pues como vamos a estar recreando el camino en reversa, lo que hacemos es que creamos un stack, ponemos en ese stack el nodo destino, y entonces este loop lo que hace es reversar el camino. Fíjate que inicialmente estamos en el nodo destino, y en cada vuelta lo que hacemos es que miramos el nodo previo del nodo donde nos encontramos, y por cada uno de esos nodos que vamos visitando en el arreglo de los previos, le damos push al stack, de modo que al final vamos a haber creado en reversa el camino más corto. Por ejemplo, estos son los resultados que obtuvimos de nuestro recorrido con el ejemplo de ahorita. Inicialmente el stack, si por ejemplo nos pidiesen que halláramos el camino más corto entre B y H, siendo H el nodo destino, pues este push de aquí pondría a H en el stack. Después miramos cuál fue su previo. El previo fue C, ¿verdad? Lo añadimos al stack. Ahora nos vamos a C, miramos su previo. El previo fue F, lo ponemos en el stack. El previo de F fue B, lo ponemos en el stack. Y ya con eso pues hemos completado el camino más corto entre B y H.